Ejemplo, razones trigonométricas de ángulos no agudos. Primer ejemplo, dice, hallar el valor de las 6 razones trigonométricas para un ángulo no agudo alfa en posición estándar, cuyo lado terminal pasa por el punto -3, -4. Entonces, lo primero que hay que hacer en un ejercicio como este es, en el plano cartesiano, poder ubicar dónde está el punto, en cuál cuadrante estaría el punto -3, -4. Recuerden que ahí tenemos X negativa y Y negativa. Entonces, X negativa, digamos que por aquí esté, a ver, que por aquí esté -3. X -3, que -3 ande por aquí. No, muy feo. Y que -4 esté por aquí abajo. -4. Entonces nuestro punto andaría por aquí. Ese es el punto por donde va a pasar el lado terminal del ángulo. Recuerden que es un ángulo en posición estándar. Entonces, hacer un ángulo en posición estándar, nuestro ángulo siempre va a arrancar aquí. O sea, nuestro ángulo siempre va a empezar del eje X positivo. Siempre. Ahora, dice que el lado terminal o el lado final de ese ángulo va a pasar por ese punto. Entonces, nosotros sabemos que nuestro ángulo dice que es un ángulo no agudo alfa en posición estándar. Nuestro ángulo va a ser este de aquí. Todo este es el ángulo alfa. Todo ese es el ángulo alfa. Nosotros no podemos trabajar con todo el ángulo alfa, sino que lo que vamos a hacer es trabajar con el ángulo de referencia. El ángulo de referencia se va a formar aquí, en este triángulo que yo voy a hacer de amarillo. ¿Okay? En este triangulillo de amarillo, con este triangulillo de amarillo es con el que nosotros vamos a trabajar. Nuestro ángulo de referencia va a ser este de aquí. Este va a ser el ángulo de referencia. Entonces, si yo saco ese triángulo de ahí, lo que voy a obtener es esto. Es ese triangulito que vamos a obtener nosotros. De manera que aquí va a estar el ángulo de referencia. Bueno, muy feo me quedó. Ángulo de referencia. Aquí va a estar un ángulo de 90. Este cateto de aquí va a medir, es este, va a medir 4. Esto va a medir 4. Ahí dice -4, es que -4 es la posición, ¿verdad? El lado como tal tiene medida positiva, 4. Y este cateto de aquí arriba, este, va a medir 3. Nos haría falta calcular la medida de la hipotenusa. La medida de la hipotenusa, voy a llamarla aquí H, se hace por medio de Pitágoras. Recuerden que en algún momento nosotros hicimos Pitágoras, o yo les di a ustedes unas fórmulas ya despejadas para encontrar la hipotenusa, que les dije, siempre que tengan que encontrar la hipotenusa, usen esto. A ver, tengo aquí. Bueno, no sé. Pitágoras es este. Pero para calcular la medida de la hipotenusa, utilicémoslo así, de una vez con la raíz. Y entonces aquí nada más hipotenusa. Entonces en nuestro dibujo podemos ver que
La hipotenusa la acabamos de nombrar h. Y eso es igual a la raíz de 3 a la 2 más 4 a la 2. Si ustedes ponen eso en la calco, les va a dar directamente 5. Podemos hacer la prueba. Vean que raíz cuadrada de 3 a la 2 más 4 a la 2 nos da 5. Entonces ya sabemos que nuestra hipotenusa vale 5. Okay. Que esto vale 5. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a poder calcular ya las razones trigonométricas. Aquí encontramos que h vale 5. Entonces, sabemos esto vale 5. Y nos pide calcular las 6 razones trigonométricas. Las 6 razones son seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Pues vayan viendo los pasos. Lo primero que yo hago para hacer un ejercicio como este es ubicar el punto por donde pasa el lado terminal, ¿verdad? Que es este de aquí. Según el cuadrante donde está. Estamos en el tercer cuadrante. Recuerden los cuadrantes, ¿verdad? Los cuadrantes comenzamos aquí. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En ese caso está ubicado en el tercer cuadrante. Sacamos el triangulito de amarillo y a partir del triangulito de amarillo sacamos la medida de lo que nos está haciendo falta. En este caso vale 5. Lo que nos está haciendo falta es la hipotenusa. Vamos a sacar ahora la medida de las diferentes razones trigonométricas. En las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, yo me tengo que acordar nada más una cosa. Acuérdense que la clase pasada ustedes estuvieron aprendiendo conmigo que si estábamos en el tercer cuadrante, ¿verdad? Nosotros empezamos con un jueguillo de palabras ahí de todos sentimos tantas cositas, ¿se acuerdan? Todos sentimos tantas cositas. Y dijimos que esto era una guía para saber quiénes eran positivos. Yo sé que aquí en el tercer cuadrante va a ser positiva la tangente y al revés de la tangente, o sea, la recíproca de la tangente, la cotangente. Son las únicas que van a ser positivas. Todas las demás van a ser negativas. Entonces, las razones trigonométricas para el ángulo alfa van a ser iguales a las razones trigonométricas para el ángulo de referencia. Lo único que va a cambiar son los signos. Entonces, los signos los vamos a sacar con eso. Entonces, aquí vamos a decir, para nuestro ángulo alfa, las razones trigonométricas. Sen de alfa. Se me ha perdido el alfa. Aquí. Ok, sen de alfa. Cos de alfa. Tan de alfa. Y se acuerdan que vimos con soca toda que seno es opuesto hipotenusa. Voy a apuntar eso aquí. Acuérdense que también, así como a razón de maña, dijimos so, ca, to, a. Entonces, a partir de este ángulo de referencia, nosotros sabemos que esta es la hipotenusa, este es el opuesto y el 3 es el adyacente. Recuerden que el adyacente siempre está pegado al ángulo.
El ángulo siempre se forma entre la adyacente y la hipotenusa. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos decir aquí, seno opuesto sobre hipotenusa, opuesto 4, hipotenusa 5. Recuerden los signos. En el tercer cuadrante, seno es negativo, coseno es negativo, tangente es positivo. Tenemos que al revés de seno está cosecante. Cosecante de alfa, igual, entonces va a ser negativo y usted le da vuelta, pone 5 sobre 4. Ahora tenemos a coseno. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Adyacente vale 3. Hipotenusa vale 5. Entonces, menos 3 quintos. Al revés de coseno está secante. Secante, entonces igual va a ser negativo. Entonces, menos. Y ahora ponen, en lugar de 3 quintos, ponen 5 tercios. Y tangente, tenemos que es opuesto sobre adyacente. Opuesto es 4, adyacente es 3. Entonces, cotangente va a ser al revés de esto. Cotangente va a ser igual en positivo. Yo estoy poniéndole el signo de más nada más para que nos acordemos que ese signo de más hay que ponerlo, ¿verdad? Pero no es, o sea, no es necesario, digamos, para acordarnos que nosotros verificamos que la tangente y la cotangente eran positivas por la posición en la que están. Esas son las 6 razones trigonométricas. Vean que es facilísimo, es ubico primero el punto, marco el ángulo, ubico el ángulo de referencia, saco ese triángulo rectángulo que tiene el ángulo de referencia, y así que ya tenemos ese triángulo rectángulo con el ángulo de referencia, entonces nada más vamos sacando las razones trigonométricas y les vamos dando el signo que corresponde, el signo que le toca según el cuadrante en el que está. Entonces esos son los signos que les corresponde. Ahora dice que además determine el valor numérico en grados del ángulo alfa. Para sacar el valor numérico en grados del ángulo alfa, usted escoge una razón trigonométrica, la que usted quiera. Valor en grados del ángulo. Va a elegir usted la razón que quiera. De estas tres, seno, coseno y tangente. De esas tres porque son las únicas tres que vienen en la calculadora. Las otras, pues no. Las otras, cosecante, secante y cotangente no vienen en la calculadora como para que yo las pueda utilizar para calcular el ángulo. Les recomiendo que usen la que está positiva. Usted puede usar la que quiera, pero yo les recomiendo que use la que está positiva. En este caso, la tangente es la que está positiva, por eso la voy a elegir. Entonces aquí voy a elegir tangente, que es la que está positiva. Y voy a decir, si la tangente de alfa es igual a 4 tercios, entonces alfa va a ser igual a la arcotangente de 4 tercios. Y eso arcotangente es la función inversa de tangente. En la calculadora la ponen como shift tang. Una cosa es recíproca, que es estar al revés, ¿verdad? Cambiar numerador con denominador. Y otra cosa es inversa. La calculadora de ustedes tiene que tener una D así, porque D significa que está en grados. Si tiene una R, está en radianes. Y si tiene una G, está en gradianes. En el ejercicio nos piden en grados. Entonces usted va a apretar Shift y va a apretar tan. Vea que le sale tan a la menos 1. Tan a la menos 1 de, y usted va a poner 4 tercios. Tan a la menos 1 de 4 tercios. Eso da 53,13 aproximadamente. Entonces yo voy a poner aquí que la medida de ese ángulo es aproximadamente 53,13. Ah, pero tengo aquí un detalle.
hay algo que estoy haciendo mal. Lo que yo estoy calculando aquí, se los voy a apuntar, es la medida del ángulo de referencia. Es alfa de referencia lo que yo estoy calculando. Con la positiva, yo lo que voy a calcular siempre es el ángulo de referencia. O sea que lo que vale 53,13 es alfa de referencia. Eso es lo que vale 53,13. El ángulo de referencia. Ya sabemos cuánto es el ángulo de referencia. Ahora recuerden cómo era nuestro ángulo. Recuerden que nuestro ángulo era este. Nosotros estamos buscando alfa, que alfa es todo este. Pero nosotros, ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando nada más este, que es el ángulo de referencia. Entonces, ¿cómo haríamos en el tercer cuadrante para encontrar la medida del ángulo alfa? Muy fácil. En el tercer cuadrante, si estoy en grados, el ángulo alfa se encontraba diciendo a 180 le sumaba el ángulo de referencia. Me quedó muy feo, chiquillos. Voy a hacerlo mejor allá en el editor de ecuaciones. Pero aquí, hasta aquí, son 180. Pues a 180 yo le voy a sumar el ángulo de referencia. Pues aquí. Estoy buscando la medida del ángulo alfa. Y el ángulo alfa va a ser 180 más el ángulo de referencia. Acabamos de encontrar el ángulo de referencia son 53,13. Entonces nuestro ángulo alfa va a ser 180 más 53,13. Pues 53,13 más 180 nos da 233,13 aproximadamente. Entonces, nuestro ángulo alfa sabemos que es aproximadamente 233,13 grados, ¿verdad? Estamos trabajando en grados. Consultas o preguntas sobre este ejercicio. Consultas o preguntas sobre este primer ejercicio. Igual les va a quedar aquí en el material, ¿verdad? Yo les voy a subir esto todo y les voy a subir el video también, pero la idea sería que no quede ninguna consulta. Ok, Valerie dice que no. Habemos 20 personas conectadas. Bueno, qué dicha. Siguiente ejercicio. Bueno. El siguiente ejercicio se van a dar cuenta que es parecidísimo. En el siguiente ejercicio dice hallar el valor de las 6 razones trigonométricas para un ángulo no agudo alfa en posición estándar, cuyo lado terminal pasa por el punto menos 1/2, menos raíz de 3/2. Vamos a ver si este lo organizo mejor. Número 1. Lo primero para hacer es ubicar el punto B.
ese punto que nos están dando. Eso es lo primero que usted tiene que hacer, ubicar quién es ese punto B. Lo segundo que va a hacer es ubicar el ángulo de referencia. Lo tercero que va a hacer es sacar el triángulo rectángulo. Entonces, a ver, esos 3 pasitos aquí en uno solo. ¿Okay? El punto es X vale menos 1/2. Entonces, menos 1/2 significa que andará por aquí. Yo no sé dónde exactamente está, pero es que no me interesa mucho la posición exacta, sino que lo que me interesa es el cuadrante. Y raíz de 3/2, yo sé que es positivo. Entonces, raíz de 3/2 está por aquí. Entonces, nuestro punto andará por aquí. Nuestro punto andará por aquí. Ya ubiqué el punto B. Ahora, vamos a ubicar el ángulo de referencia. Ah, me faltó el ángulo y el de referencia, más bien. El lado terminal, a ver, nuestro ángulo siempre va a salir de aquí. Eso no está en discusión. Va a terminar por aquí. Va a terminar por ahí. El ángulo que nosotros estamos, con el que estamos trabajando es alfa, que es este. Este es el ángulo alfa. Y vamos a ubicar el ángulo de referencia. El ángulo de referencia va a estar aquí. Recuerde que siempre el ángulo de referencia va a estar entre el lado terminal y el eje X que le quede más cerca. El triángulo rectángulo con el que nosotros vamos a trabajar es este de aquí. ¿Okay? Este triangulito de amarillo es con el que nosotros vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces yo lo voy a dibujar aparte. Yo prefiero dibujarlo aparte, así no se hacen enredos. Algunos lo hacen ahí mismo en el eje coordenado. Yo prefiero hacerlo así. Ahí ustedes verán. Yo siempre les voy a decir cómo yo lo hago porque creo que esa es la forma más sencilla de hacerlo. Pero si alguno encuentra otra forma más sencilla, más bien me la cuenta y entonces aprendemos un poquito los dos. Aquí, este cateto va a medir raíz de 3 entre 2. Y el cateto de abajo, 1/2. 1/2. Vean que de nuevo hay que encontrar h, que es la medida de la hipotenusa. Entonces, no hay forma más fácil de calcularla que no sea con esta fórmula. Entonces, nuestra hipotenusa se saca diciendo, bueno, aquí sí ocupamos paréntesis porque ya que son fracciones y eso, ¿verdad? Entonces, es raíz de 3 entre 2. Y por aquí tenemos a 1/2. 1/2. Entonces, por aquí sí es necesario que usemos paréntesis en la calculadora. Raíz de 3 entre 2, cierro paréntesis y al cuadrado. Da diferente si usted no lo pone con paréntesis y si lo pone con paréntesis. Entonces siempre póngalo con paréntesis. Eso da 1, exactamente 1. Entonces aquí
Sabemos que ya h vale 1. Entonces, tal vez les voy poniendo aquí como paso 4. Calcular la hipotenusa. Siempre va a ser la hipotenusa, porque es que siempre me van a dar X y X y Y siempre van a ser catetos. Entonces, siempre va a ser la hipotenusa lo que van a tener que calcular. Ya tenemos la hipotenusa. Nos dice que encontremos las 6 razones trigonométricas. Entonces, paso 5. Para encontrar las razones trigonométricas, le damos el signo según el cuadrante y el opuesto, el adyacente y la hipotenusa las obtenemos del triángulo. ¿Ok? Entonces, como estamos ubicados en el segundo cuadrante, acuérdese de todos sentimos tantas cositas. Entonces, como todos sentimos tantas cositas, en el segundo cuadrante, todos sen. Quiere decir que seno es positivo y al revés de seno, cosecante es positivo. Seno positivo y cosecante positivo. Esto que estoy haciendo está mal hecho. Está muy mal hecho ponerlo así porque seno no es nada, o sea, es seno del ángulo alfa, ¿verdad? Lo que tengo que poner yo realmente, seno del ángulo alfa es positivo, cosecante del ángulo alfa, pero nada más es una guía, ¿de acuerdo? Eso solamente es una guía para que nos acordemos ahorita cuando vamos a poner los signos. Ok, entonces, las 6 razones trigonométricas, en seno es positivo y cosecante es positivo. Las otras 4 son negativas. Las otras 4 son negativas. Bueno. Aquí tal vez me faltó apuntarle aquí a la H, que esto es 1. Para este ángulo, un medio es el adyacente. Y raíz de 3 entre 2 es el opuesto. Entonces aquí va a ser seno, va a ser opuesto entre hipotenusa. Opuesto es raíz de 3 entre 2. Hipotenusa vale 1. Entonces, simplificando esto, va a ser raíz de 3 sobre 2. Ahora, coseno va a ser adyacente, que adyacente es un medio. Hipotenusa va a ser 1. Esto nos va a dar menos un medio. Menos un medio. Aquí me faltó el menos. No, aquí están más. Al revés de este, va a ser 2 entre raíz de 3. Y eso en calculadora va a ser 2 raíz de 3
2 raíz de 3 entre 3. Esto es 2 sobre 1. Esto va a ser menos 2. Y ahora me falta sacarle el valor a la... Ay, ¿qué pasó aquí? El valor a la tangente. Tangente y